Muy buenas tardes para todos y para todas. Espero estén muy bien. Mi nombre es Jenny Carolina Patiño, soy estudiante de psicología y actualmente estoy cursando sexto semestre en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, en Bogotá, Colombia. Bueno, el tema de este video son los sentimientos humanos y está basado precisamente en un artículo de neurociencia desarrollado por el Dr. Craig. Y bueno, ¿quién es él? Él es el director del Laboratorio de Investigación del Instituto Neurológico de Barrow en Atkinson, Estados Unidos. Él es un neuroanatomista funcional que está interesado en la representación de los sentimientos del cuerpo y en las teorías de la emoción y la conciencia. Por lo tanto, su trabajo se centra en las vías sensoriales. Tiene un doctorado en neurofisiología de la Universidad de Cornell y ha publicado numerosos artículos en revistas. Un dato que me parece importante resaltar aquí de él es que en el año 2011 él fue elegido para ser miembro extranjero de la Royal Society of Arts y actualmente es profesor de la Universidad Estatal de Arizona. Bueno, dada esta breve introducción sobre el autor de este interesante artículo, podemos comenzar. Es bien sabido por todos que los sentimientos y las emociones han sido un tema de interés desde hace mucho tiempo atrás. Por eso he querido abordar hoy este tema, ya que siempre nos hemos preguntado, o bueno, por lo menos yo, ¿qué es lo que hace posible que nos emocionemos o que expresemos sentimientos? ¿Qué estructuras influyen en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro? O diciéndolo de otra manera, por ejemplo, ¿cómo es posible yo sea capaz de sentir maripositas o un vacío en presencia de una persona que a mí me gusta? O por el contrario, ¿por qué puedo sentir miedo ante cierto estímulo discriminativo? Bueno, primero empezaré haciendo como una distinción entre sentimiento y emoción. Según Hernández, la emoción puede ser vista como un estado afectivo agudo, brusco, intenso y pasajero, desencadenado por una percepción del individuo que posee abundante correlato somático, o como lo cataloga el autor en su artículo, es una sensación característica concurrente. En cambio, un sentimiento es un estado afectivo más estable, complejo y duradero que la emoción, pero tiene menor intensidad y menor repercusión fisiológica. Hecha esta distinción, esta pequeña diferenciación, quiero comentarles que Craig nos menciona en su artículo la corteza insular derecha. Nos dice que la actividad, o sea, él nos dice que la actividad y el tamaño de esta región se correlaciona directamente con la conciencia subjetiva de los sentimientos internos de las personas y la emotividad. Pero entonces vamos despacio. Para abordar primero este tema, voy a hablar primero de los sentimientos interoceptivos. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son los sentimientos interoceptivos? Desde el sentido común pueden llegar a conocerse como las famosas corazonadas. Por ejemplo, aquellas frases de nuestras mamás cuando tenemos una fiesta y nos dice como, no mamita, no vaya por allá, es que siento un palpito feo. O uno que otro comentario de nuestros amigos o familiares que afirman haber tenido algún tipo de presentimiento. Bueno, pues estas corazonadas son las que guían de alguna u otra forma gran parte de nuestro comportamiento. Según la teoría de la emoción que propuso William James y Carl Lange, estos dos señores dicen que hay un estímulo emocional que está dirigido por el tálamo al sistema límbico, el cual produce reacciones corporales en nosotros.
mediante el tálamo y la división simpática del sistema nervioso autónomo. Es aquí donde las emociones de esta reacción corporal son enviadas de regreso a la corteza y producen los sentimientos en la experiencia consciente de la emoción. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que hay una especie de retroalimentación aferente, de afuera hacia adentro, en este caso desde los músculos. Estos proporcionan al cerebro como una especie de imagen sensorial o un feeling que caracteriza el estado de motivación. Por lo tanto, si se siente miedo, es porque nuestro corazón se acelera y las pupilas se dilatan, como por ejemplo ante un estímulo, en este caso una tarántula, que se aproxima hacia nosotros y hacia nosotras lentamente. Esto sería más un ejemplo del correlato somático, lo que les mencionaba anteriormente. Aquí el correlato somático sería la aceleración del corazón. Entonces, retomando, si una emoción se define como una sensación característica concurrente y logra identificarse la parte del cerebro que proporciona la imagen de esa sensación subjetiva, es probable que pueda mostrarnos si somos o no conscientes de nosotros mismos. Es aquí donde me permito citar a Patricia Churchland, quien en una entrevista dijo lo siguiente: si se llegase a entender el cerebro en su totalidad, también podría llegarse a entender la naturaleza de la conciencia. Esta frase me parece perfecta porque a partir de ella podemos ahondar un poco más en este tópico filosófico, por así decirlo, como lo es la conciencia, puesto que ha sido una total controversia para investigadores e investigadoras. Un estudio realizado por Clickley y sus colaboradores sobre los latidos del corazón y qué tan conscientes eran las personas de ellos puede ser una prueba fiable de la interocepción, es decir, la conciencia subjetiva que los seres humanos tenemos de los sentimientos interiores. Ahora bien, quiero mencionar al señor Damasio. Él nos habla de una hipótesis. Bueno, ¿y por qué es relevante hablar de él y de su hipótesis? Porque primero, el sistema nervioso simpático y parasimpático son entradas sensoriales de mecanismos homeostáticos. Estas permiten que el tronco cerebral y el hipotálamo mantengan la salud de nuestro cuerpo. Y segundo, porque la hipótesis del marcador somático de la conciencia señala que la representación sensorial aferente de la condición homeostática del cuerpo es la base de la representación mental del yo sensible. Las metarepresentaciones de los sentimientos homeostáticos permiten que el cerebro distinga entre el mundo interior y el mundo exterior. Es aquí cuando, por lo menos este es un punto medio donde se comienza a contrastar tanto lo neurológico, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, como la parte, por así decirlo, como con conceptos filosóficos, como es el yo, el material del yo, el yo sensible. Acá nos habla de que mediante estas metarepresentaciones se puede llegar a distinguir, nosotros llegamos a distinguir entre el mundo interior y el mundo exterior. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que las diferencias individuales en la conciencia emocional pueden que estén directamente relacionadas con las diferencias en la capacidad para los sentimientos interoceptivos. Entonces, aquí quiero plantear como una pregunta y es la siguiente: ¿qué implicación tiene en la comunidad científica que la información sobre la correlación que hay entre la ínsula anterior derecha y los sentimientos interoceptivos es más? O sea, ¿cuál sería la implicación que tiene sobre su relación con la conciencia esta ínsula anterior derecha? Bueno, pues desde mi punto de vista, la conciencia podría llegar a ser, podría dejar de ser como ese tema tabú para muchos de nosotros, ¿cierto? Puesto que
O sea, lo no observable directamente para nosotros es como un fantasma, ¿no? Como el Voldemort de las ciencias, como en la psicología. Esto ayudaría, pues la neurociencia mediante esto podría demostrar cómo funciona nuestro cerebro y qué áreas activan específicamente cuando, por ejemplo, estamos pensando o estamos sintiendo. Cuando por lo menos tenemos un sentimiento interoceptivo, ¿qué área específicamente del cerebro se activa? Bueno, imaginémonos tan solo un momento tener un conocimiento tan exacto y tan amplio sobre los mecanismos y áreas de nuestro cerebro, pues para mí sería de mucha utilidad como profesional y pues ayudaría muchísimo también a mejorar la calidad de nuestros consultantes. Tendríamos un conocimiento más amplio acerca de esta área y acerca pues de este tema, ¿no? Bueno, Craig dice que la activación de esta corteza insular humana, de la corteza insular humana, perdón, eh, se activa durante prácticamente todo sentimiento, toda emoción, percepción y comportamiento. Pero aquí hay algo importante y es precisamente que la degeneración de esta ínsula anterior puede producir la pérdida de la conciencia emocional y las conductas autoconscientes del ser humano. Bueno, esto lo explica más detenidamente con pacientes diagnosticados con demencia frontotemporal y pues he ahí la relevancia, ¿no? de nuestra ínsula anterior. Algo que quiero retomar del texto es lo siguiente, muy importante de hecho, y es que a partir de la correlación entre la actividad y el tamaño de nuestra ínsula anterior derecha, RAI, por sus siglas en inglés, puede haber una relación entre la conciencia subjetiva individual. ¿Y esto qué quiere decir? Está un poquito confuso, ¿cierto? Pues que las diferencias individuales en la conciencia interoceptiva subjetiva pueden ser expresadas gracias al tamaño, al grado de expansión de nuestro RAI. Interesante, ¿no? Esto sin duda llama mi atención en la medida que logra retomar un tema filosófico y este logra ser explicado mediante las neurociencias, puesto que estas evidencias empíricas son de vital importancia para el desarrollo de futuras investigaciones. Por lo tanto, las implicaciones que este descubrimiento, por así decirlo, pues ya que la RAI ha sido poco estudiada, podría abrir campos a un nuevo conocimiento acerca de los sentimientos humanos y de la conciencia. Entonces, el tamaño de nuestra RAI puede explicar el por qué unas personas son más conscientes que otras. Desde mi punto de vista, sí. Pueda que sí tenga una estrecha relación o tenga una gran relación, que sea bastante coherente. Y una analogía a esto podría ser el tamaño de la corteza auditiva y el tamaño de la corteza motora y el desempeño de los músicos. El desempeño de ellos en una parte es innata, pues porque se correlaciona con el tamaño de su corteza auditiva y motora, y pues por otra parte es el resultado de la formación, de su historia de aprendizaje. Bueno, finalmente, porque son útiles las emociones, ¿no? Porque no son útiles para nosotros los humanos. Bueno, en primera instancia, porque ahí primero se desarrolla un impulso antes que la acción. Entonces nosotros tenemos como esa capacidad de elegir qué comportamiento llevar a cabo cuando se nos expone ante una situación estímulo. Y pues otra función que me parece relevante es más direccionada hacia la empatía, al colocarse en los zapatos del otro, como se dice coloquialmente, y pues tratar de comprenderlo o comprenderla. Y bueno, dos últimas preguntas que me surgieron a mí a partir de ese artículo fueron las siguientes. ¿Nosotros controlamos las emociones o controlamos los comportamientos? Desde mi perspectiva, lo que nosotros podemos controlar es la conducta.
pero sin duda alguna hay, pues recientemente han salido como estudios, pues no tan recientes, pero sí hay estudios e investigaciones, escritos, libros sobre la inteligencia emocional, la regulación emocional, que sinceramente considero interesantes, pero pues mi, mi conocimiento es muy básico acerca de esto. Entonces, pues considero que debo indagarlos muchísimo más como para llegar a hacer un paralelo o establecer una buena comparación entre los dos. Y bueno, mi última pregunta es, ¿las emociones son universales? Desde mi punto de vista, sí. Puede que no todos sintamos igual, pero sin duda alguna yo creo que todos y todas tenemos por lo menos las emociones básicas. Pues todos expresamos como de igual forma emociones como el miedo, la ira, la felicidad, entre otras. Eh, bueno, es verdad que aprendemos a emocionarnos ante ciertos estímulos y esto pues es muy independiente, muy subjetivo, pero también es cierto que venimos como con cierta predisposición genética que nos ayuda a desarrollar estas emociones. Pues desde mi perspectiva y la de varios autores, heredamos como estas emociones por cuestiones de supervivencia, ¿no? Venimos ya como con una historia filogenética y pues por eso han perdurado en el tiempo, ¿no? Eh, bueno, no siendo más, habiendo dicho todo esto, espero les haya gustado muchísimo el video. Agradezco la atención prestada. También quiero ofrecer especiales agradecimientos al profesor Jorge Ávila por incentivar en nosotros la búsqueda sobre estos temas de neurofilosofía tan interesantes como este. Y pues así ayuda a ampliar nuestro conocimiento acerca de esta interesante ciencia. Gracias de nuevo. Espero que les haya gustado este video, espero haya sido de su agrado y hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego.